Hola a todos, bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Espero que estéis todos muy bien. Si queréis que mande saludos, ya sabéis que ahora, justo al entrar, es el momento de utilizar el chat para que os pueda saludar a todos. En el día de hoy os voy a explicar la que, según mi experiencia, después de haber enseñado a más de 300 alumnos que han pasado por la Academia de Código Trading, pues la que he visto que es la mejor estrategia para alguien principiante, la mejor estrategia para empezar desde cero en el trading. Y os lo voy a enseñar totalmente gratis. Esta semana la encuesta que hago el día antes, pues enfocada a ver qué hago en el directo de hoy, ha cambiado un poco, y en esta ocasión, en lugar de preguntar para el directo de hoy, lo que pregunto es un poco a grandes rasgos qué tipo de contenido os gustaría. Si podéis ver en pantalla, tenemos el canal de lo que es el canal Código Trading. Es un canal gratuito de Telegram donde pues hay 5.394 suscriptores en este momento. Esto va fluctuando lógicamente, y ganó claramente la encuesta la opción 5, la E, que es estrategia de trading. En este ha habido más de 200 votos. Lo único que estos se han repartido entre el canal de Telegram y también el de YouTube. Todavía estáis a tiempo de votar. ¿Cómo lo podéis hacer? Muy simple. Si queréis votar en la encuesta, a ver que no me líe, aquí. Lo podéis hacer accediendo al canal. Os dejo en el chat en directo, para los que estáis en directo, el link. Los que no estáis en directo, cuando el vídeo ya quede colgado, lo pondré en una tarjetita en pantalla, y también en la descripción lo tenéis. En este canal podéis participar en la encuesta y aparte mando cada día análisis, operativa en vivo. También se informa de nuevos contenidos, promociones, etcétera. Todo lo relacionado, por ejemplo, si hago un directo, no os perderéis nada de nada. Y os invito pues a que estéis en el canal. Vamos a ver también cómo en lo que es la comunidad de YouTube también ha habido la encuesta. Como esta vez estaba también en el canal de Telegram, pues no ha tenido tantos votos aquí, porque todas las redes sociales las enfoqué hacia el Telegram, y aquí solo ha habido los votos de los que lo visteis en YouTube, que bueno, no está mal, 56 votos. También queda en primera posición lo que es trampas, rompimientos, order block. Esto ha quedado destacado en ambos, pero aún estáis a tiempo de votar. Entonces, temas relevantes, por ejemplo, en lo que es el canal de Telegram, en segunda posición ha quedado la opción A con el 19%. Me enfoco más en el canal de Telegram porque hay más votos, que es probar yo inversiones de todo tipo y dar seguimiento, más explicaciones. Esto es en lo que quería convertir el canal secundario, el canal de Coditers, que ahora lo tengo un poco parado, y me quería enfocar en esto. Y justamente pues ya veo que de cara a Código Trading os interesa que dé estrategias, pero lógicamente también voy a dar pues otras opciones, como crear contenidos de criptos, que también interesa, algunas cositas, aunque sea lo menos interesante, de educación financiera, y pues el resumen de operativa. Pues esa era una apuesta para hacer un vídeo semanal, quedando con el 12%, ahí no me voy a enfocar, pero sí que lo de probar yo inversiones de todo tipo y dar seguimiento es muy probable que en el canal principal ahí esté. Entonces, si queréis votar y os gusta alguna de estas opciones o queréis proponer otra, podéis hacerlo también no solo en el canal de Telegram, sino en la comunidad de YouTube. En la comunidad de YouTube podéis perfectamente en los comentarios de la encuesta proponer otras cosas que aquí no estén, porque yo siempre lo tengo en cuenta. Entonces, a ver qué os parece que la opción de probar inversiones. Eso serían inversiones de todo tipo, desde pues yo mismo pues irme a una web de trading social, seleccionar pues las mejores 3 o 4 carteras y diversificar ahí, y después dar seguimiento de cómo va al cabo de los meses, al cabo de un año, y explicar detalladamente cómo se hace y cómo se puede elegir. O incluso
negocios de falsa reputación que pues den un 200% anual o un 300 o cosas así, o incluso que den un 50% mensual o un 100, no sé, cosas que claramente no hacen buena pinta. Ahí haría una inversión muy pequeña de 100 euros y pues también serviría para ver si eso acaba cayendo y es una pirámide, pues veríamos cómo ha ido, ¿no? Si ha habido un tiempo que sí que se ha podido ganar, pero después cuando cayó no, si directamente ha sido una estafa y se ha perdido todo. Bueno, haría desde cosas también muy conservadoras, que den un 10%, un 5% anual de forma estable, sin riesgo, pasando pues por cualquier cosa. Por eso lo enfocaría más en el canal secundario, a ver qué os parece. Pero sí que en el canal en Código Trading, pues veo que el tema estrategias es lo que interesa y hoy os voy a enseñar la estrategia perfecta para principiantes. Así que espero que sea de vuestro interés. Entonces, os he prometido saludos, enseguida me voy a explicarla. Tenemos a DM Capital, saludos de Colombia, crack, muchas gracias, el primero en escribir. También Tony, buenas tardes desde Andorra. No es la opción que voté, pero seguro que será también interesante. Podéis decir qué opciones, si no están en la encuesta, os gustarían. Freddy, saludos Dave desde Puerto Rico, me encantaría. Si hay muchas propuestas, perdón por cortar, si hay muchas propuestas, puedo hacer una segunda encuesta con otras opciones y acabar haciendo como finalistas. Si hago 2 encuestas de 5 y 5, pues los que quedan en las 2 primeras posiciones se vuelven a pelear en una nueva encuesta y es para ver un poco qué os interesa, tipo de contenidos. Pues decía Freddy que saludas desde Puerto Rico. Bienvenido Freddy, saludos a todos los de Puerto Rico. Me encantaría que hoy en tu operativa mostraras 1 o 2 minutos de indicador y el gestor de órdenes. Vale, ningún problema. Vamos a ver el indicador y el gestor de órdenes. Tema: este miércoles que viene cuelgo un vídeo que es el tutorial del gestor y el indicador. ¿Y qué es el gestor y el indicador que justamente comenta el compañero? Pues en la web codigotrading.com, aquí en la pestaña herramientas, en el menú herramientas, tenéis el indicador código T y el indicador más gestor, que eso pues ya tiene un gestor de órdenes que te permite semiautomatizar la estrategia. Hoy podemos darle una pincelada, os dejo el link, pero el miércoles que sepáis que hay un vídeo todo dedicado precisamente a esto, este próximo miércoles de la próxima pues semana. Tenemos Deadshot, saludos para mi amigo Elber, que le gustan mucho tus clases, pues saludos para Elber. También Mauro, saludos desde Argentina, saludos a los argentinos. Jordi, que dice hola Dave. Carlos Cabrera, buenas tardes desde Canarias, bienvenido Carlos. Excelente tu canal de Telegram, los análisis diarios me ayudan para confirmar los míos, gracias crack, gracias a ti Jorge. DM Capital, que vuelve a escribir, dice saludos desde Colombia, creo que vuelve a escribir, ¿no? Ya escribió más arriba, sí, pero bueno, para que no se me pase, pues saludos para ti. Carlos dice, lo de la educación financiera no entiendo cómo en un país del primer mundo no se da en el colegio. Una locura, es el eje principal de la vida de cualquier persona. Cierto. Carlos, totalmente cierto. También comparto esa opinión totalmente, que se educa mucho para trabajar, para o ser funcionario o para ir a trabajar para otra persona, ¿no? Ser un trabajador, una gran empresa, una mediana, lo que sea, pero para otro. Y se educa muy poco para que tú seas el que crea tu propio negocio, para que tú seas autónomo y pues desarrolles lo que a ti te gusta. Todo eso en el sistema educativo está, pues se toca poquísimo porque está enfocado, es una educación de la revolución industrial, entonces está enfocado en que trabajemos en fábricas, el horario del colegio, el formar en filas, el ir puntual, si se va pues todos vestidos igual o con bata en la escuela, pues es como después lo que te encuentras en la fábrica, ¿no? Y bueno, está bastante desfasada esa manera de educar. Tenemos también a José que dice buenas tardes, Fernando, saludos desde Venezuela, Fidel desde Miami, bienvenido. Tengo un problema y es que solo he encontrado Bing Bong para operar. Aquí en Estados Unidos no funcionan muchos brokers. Bueno, sí que es verdad que, claro, la mayoría de brokers que funcionan en Europa, no en Estados Unidos, pero no es que haya pocos, en Estados Unidos hay mucho broker.
Entonces, vamos ya al tema, que llevamos 10 minutitos y tenemos que empezar con la clase gratuita donde os enseñaré la mejor estrategia para principiantes, lo que es la estrategia perfecta para alguien que está empezando. Entonces, primero pongo pantalla en blanco y vamos a ver un gráfico. Un gráfico de trading, pues para ir de esta dirección hasta esta, lo que sucede es que no va en una línea totalmente diagonal. O sea, esto sería lo que se llama una tendencia alcista o esto una tendencia bajista. Pero lo que nos encontramos es que si la tendencia es alcista, pues va hacia arriba de esta manera. Entonces, para empezar esta estrategia, lo más importante, lo principal, lo que marca la gran diferencia entre un buen trader y un mal trader es que sepamos en qué dirección operar. Para ello es súper importante lo siguiente. Tenemos que marcar todos los bajos con un punto de color verde y todos los altos con un punto de color rojo. Esto nos marca que si cada vez los bajos son más altos, los bajos cada vez son más altos y al mismo tiempo también los altos cada vez son más altos, eso significa que la tendencia es alcista y por lo tanto solo operamos al alza. Estos puntos que estoy trazando en los extremos se llaman SAP, secuencia de altos y bajos. El famoso SAP no es otra cosa que esto. Dibujándolo aquí el precio en líneas se identifica muy fácil, pero vamos a ver también cómo sería pues con un precio que no es en línea, sino que es en vivo. Eso tranquilos, primero lo vemos esquemáticamente, después ya pasamos a lo otro. ¿En qué momento dejaríamos de operar alcistas? Pues si sucede esto. Si no se respeta lo que es el último bajo y hay uno por debajo del último bajo, significa que la cosa ya puede estar cambiando. Pero allí no empezaríamos a operar a la baja. ¿Cuándo empezaríamos a operar a la baja? Cuando nos dé otro segundo movimiento más bajo. Por lo tanto, diríamos que necesitamos dos puntos verdes por debajo del anterior y que ya se confirma también, si sucede eso, es que ya hay un rojo por debajo del anterior. Cuando estamos en esa tesitura es cuando empezaríamos a operar a la baja, de tal manera que entre este momento de aquí que se forma el primer punto verde y hasta que no se forma el segundo, no operamos. Lo más simple es no operar en esos momentos. ¿Hay otras opciones? Sí, se puede poner uno dual, hay otras opciones, pero yo recomiendo que lo mejor es, para alguien que empieza, para no complicar, es una vez no se respeta esta tendencia, paramos. Y si se confirma, ya empezamos a la baja. Ahora nos vamos a imaginar que estamos en esto de aquí, pero lo borro todo y vuelvo a pintar para que veáis a la baja. Entonces, a la baja teníamos estos dos primeros movimientos, que ya había un rojo, un verde y por debajo del anterior verde, ¿no? Porque aquí había un verde anterior. Y sigue la tendencia. Y este sería pues un caso bajista. Haríamos lo mismo. Tenemos que marcar pues de la misma manera que hemos hecho antes, pero en este caso, pues como la tendencia va bajando, tenemos que trazar las resistencias pues en rojo, que cada vez tienen que ser más bajas. Los puntos en extremos de arriba se llaman resistencias. Si trazáramos un nivel que saliera de ahí, es el famoso soporte o resistencia. Aquí solo nos estamos fijando pues en esos puntos y vemos que es armónica
¿Por qué es armónica? Porque va respetando, ¿no? Cada vez los altos son más bajos, lo que serían las resistencias, y los bajos cada vez son más bajos, de tal manera que este sería un caso de operar a la baja. Pasa exactamente lo mismo que en el otro caso. Si el precio supera este punto rojo y después lo confirma, ya cambiaríamos, de tal manera que tendríamos un primer rojo que nos hace dejar de operar al superar este anterior, porque nos da un indicio de cambio, y cuando hay el segundo punto ya rojo y un nuevo verde, es cuando empezamos a operar. Hablo de puntos rojos, puntos verdes, porque a veces es como que si decimos la secuencia de altos y bajos, los altos, los bajos, lía. En cambio, si en los extremos vamos dibujando esos puntos, es como mucho más simple de ver. De tal manera que si se supera este punto rojo 2 veces, ya empezamos a operar al alza y volveríamos a estar en la otra tesitura. Hay otros casos donde el mercado pues va de forma lateral, pero al ir lateral tampoco va así lateral, sino que va lateral pues así. Entonces, cuando el mercado no está definido en una tendencia y por lo tanto el mercado está en una fase lateral, lo más fácil es no operar. Pensad que es una simplificación, una forma para complicar lo mínimo. De tal manera que lo más importante en la estrategia es identificar la tendencia. Si uno se aprende perfecto cómo se entra, pero no hace bien la lectura del SAP, lo que son los puntos rojos y verdes, la secuencia de altos y bajos, entonces de poco servirá que aplique la tendencia, porque si se está metiendo en contra de la tendencia en una fase lateral, no va a hacer nada bien. A ver si comentáis algo de toda la explicación y ya pasamos a verlo en el propio gráfico. Saludos a César de Algeciras y Diógenes desde Connecticut, Estados Unidos. Bien, como en principio la explicación, que es lo más importante de todo y es fundamental ir a favor de la tendencia. Entonces aquí tenemos un caso clarísimo de una tendencia alcista y como veis, en lugar de hacer una línea perfecta, el precio va dibujando pues una secuencia que es importante saber identificar. Hay puntos que uno puede decir, bueno, ¿y aquí por qué no has dibujado también este? Pues allí es importante simplificar. Cuando son así 3 velas, si os fijáis es un retroceso de 3 velas, no lo tengo en cuenta. Entonces, de forma simplificada, la secuencia de altos y bajos, donde marcamos pues los soportes en verde y las resistencias en rojo, sería... Uy, este quedó... Aquí es que aquí hay un mechazo, que es donde va el punto, siempre los extremos. Sería así, de tal manera que la tendencia está funcionando bien y se está respetando. Los altos cada vez son más altos y los bajos cada vez son y los bajos cada vez también son más altos. Mientras no respete este nivel de aquí y por lo tanto no se nos genere un nuevo punto verde por debajo del anterior, no dejamos de operar al alza. Por lo tanto, si simplificamos mucho, diríamos que podemos trazarnos un nivel en el último bajo y en lugar de rojo, pues sería de color verde. Mientras no nos cruce este nivel verde, no nos tenemos que preocupar. Eso sería simplificando todo el dibujo porque de momento, mientras no rompa aquí no pasa nada. Lógicamente, si el precio ahora va para arriba y marca un nuevo punto alto, ya este nivel no será este, sino que será el siguiente, ¿no? Ya siempre actualizamos. Esto es la famosa secuencia de altos y bajos simplificada.
aquí sería un caso de una tendencia alcista. Entonces, si queréis tener el mismo gráfico en vuestra pantalla y probar lo mismo que estoy probando yo, lo podéis hacer. Estoy en el Forex Tester, os dejo el link en plataformas Forex Tester dentro de códigotrading.com y aquí podéis descargar. Tenéis para probar en demo o si queréis comprar, en este link está para los que seguís a Código Trading por debajo del precio oficial. Simplemente usando aquí donde pone más información en el link que os he pasado, y los que tenéis una versión anterior de Forex Tester y quisierais la última, aquí también está por debajo del precio oficial. Pero igualmente en la versión demo lo podéis probar y tenéis un mes de data. La diferencia principal entre la demo y la de pago es que en la demo hay un mes de data, en la de pago hay 20 años de data. Entonces yo ahora estoy justo en inicio 21, esto es el cambio de año, aquí es 31 de diciembre del 20 y justo ahora empieza el nuevo año. Y vamos a operar pues al alza, como es lógico. Dice Cristian, bueno, espérate, dice Alan que saludos desde México, bienvenido Alan, y Cristian, saludos desde Santa Elena, Ecuador, y Mauro que nos dice finalmente, haz la demostración en un gráfico de verdad, y pone las manos así. Pues aquí tengo un gráfico, después lo vamos a ver, o lo podemos ver ahora. Entonces este sería un caso bajista, ¿no? En este gráfico lo único que voy a cambiar el zoom, porque si no, yo mismo estoy tapando mucho trozo del gráfico y no me veis bien. Lo pongo tal como está en el Forex Tester, así no me tapo, y desplazo un poco para acá. Vale, pues aquí tendríamos el caso opuesto, un caso bajista. La simplificación sería pues la siguiente. Y estamos en este punto, pero todavía no marco un nuevo bajo, de tal manera que en este caso bajista tendríamos esta secuencia. Aquí lateraliza un poco, pero nada, y ahora no hay ningún punto verde aquí. Vamos a ver cómo va. En este caso es lo que quería el compañero, que lo hiciera, perdón, en azul mejor. Este sería el nivel que nos marcaría un cambio y este sería el SAP. Estoy en Bitcoin dólar y ha estado bien para ver el ejemplo bajista. Entonces, también había un compañero que quería que explicara o enseñara un poco los indicadores de código trading y el gestor de órdenes. Lo voy a enseñar muy rápido, una pincelada, y veréis como si se tienen los indicadores, lo único necesario es hacer bien lo que habíamos hecho hasta ahora. ¿Por qué? Con el indicador y gestor. Ahora estoy en MetaTrader, para ver el mercado en tiempo real. También os dejo el link, no me cuesta nada en un momento. Aquí lo tenéis, también en la descripción, en el chat. Si estáis viendo el vídeo en diferido, pues en la descripción del vídeo o etiqueta en pantalla. Y aquí podéis abrir la cuenta y aquí la abro con vosotros. Y aquí directamente vosotros también seguís los mismos pasos. Y desde Código Trading os recomendamos el uso de una cuenta demo sin dinero y con la única finalidad de aprender en un entorno simulado y sin ningún tipo de riesgo. Entonces, estamos en MetaTrader, el precio se está moviendo, es lo que quería verlo en tiempo real, ¿no? Analizarlo en vivo. Y la estrategia es la de trampas. Si se tiene el indicador o gestor, solo es necesario entender lo que he explicado hasta ahora. ¿Por qué? Porque por un lado está el indicador, que es este 0,5 Rs, para colocarlo es aquí, y arrastrando, pues dice, ¿cuántas velas quieres calcular? 55. ¿Cuánto tamaño tiene la trampa mínimo? Pues mínimo 4 velas, máximo 55. Eso sería tal como es el plan operativo. Número de pausas, que es la fuerza de la trampa, pues como máximo una a cada lado. O sea, y ahí nos marca. Esto es el indicador, nos marca todos los posibles niveles de trampa, no significa que hayan sido, porque la mayoría no se han quebrado, pero hay algunos que sí.
podemos ver un caso muy claro. Esto es el indicador en sí, que aquí nos ha trazado un nivel, que es este nivel rojo, y esta flecha roja bajista nos dice que en esta vela se tiene que entrar a la baja. ¿Dónde va el TP? Pues en el mismo punto nos marca una flecha diagonal, que es en el extremo el TP, y ya vimos que en este caso está la cosa bajista. Si hacemos el análisis de los puntos, que pues así muy rápido serían estos los... Bueno, estoy marcando los que se ven ahora en pantalla, Estos eran los puntos y por lo tanto ahora ya ha habido otro, y la entrada en sí, esta entrada que hubo, ya sería el punto rojo último, ¿no? Quito lo de los puntos y vemos que con el indicador te dice entra aquí y el TP va aquí, que es la otra flecha que te marca los niveles él solo y te pone las entradas. Estas azules no las hemos tomado, solo ha habido una entrada válida, las azules no, porque estamos a la baja. Esto tiene más INRI aún. Podemos quitar el indicador. Hoy no estoy haciendo un tutorial del indicador, simplemente os enseño cómo va. O sea, os hago una pincelada. El miércoles tendréis el tutorial completo tanto del indicador como del gestor. El gestor de órdenes todavía tiene incorporado, perdón, el indicador aquí abajo, y yo lo que hago es cargar una plantilla, que es esta de aquí, si queréis tener los parámetros exactos que utilizo yo, que es, pues ahora no voy a explicar todos los detalles, pero aquí te dice el porcentaje de riesgo. Bueno, ahí recomendaría que usarais el 1, y que el stop está 2 veces la distancia de TP, y bueno, todos los parámetros tal como los uso yo. ¿Y qué sucede con el indicador? Pues el indicador, como estamos bajista, si marco aquí en... Ahora solo el gestor, perdón, esto automatiza la estrategia, semi-automatiza, porque si yo pongo el gestor y no hago nada, no funciona. Pero si yo le digo esto está bajista, haciendo el análisis de los puntos, yo le digo sell, lo que hace es, bueno, y habría hecho aquí, es tomar esta entrada, pero no las azules que eran alcistas, solo esta. Ahora no la marca porque acabamos de poner, y a partir de ahora marcará entradas en M5, en Bitcoin y en sell. O sea, ahora ya se pondría a operar si hay un retroceso en uno de estos niveles, y simplemente diciéndole si estoy en sell o desmarcando si no lo tengo claro, si se rompe el punto pero todavía no confirma, y si ya confirma pulsando en buy. ¿Qué sucede si tengo ambos apretados? Que me entrará en cualquier dirección. Hemos dicho que para principiantes, para empezar, no haya dualidad, no haya ambas direcciones, de tal manera que solo estaríamos en sell. Sell es venta en inglés, buy es compra en inglés. Entonces ahora está bajista, pondríamos sell. Estos botones de aquí, amarillos, no hacen nada a no ser que tenga una entrada puesta. Si hay una entrada, aquí me mueve el TP a break-even, aquí me mueve el stop loss a break-even, aquí me cierra la orden, aquí extiende el TP tal como yo he configurado en las propiedades. Aquí, si os fijáis, extender TP de pip en pip. Aquí va extendiendo o bajando, o sea, va moviendo el TP arriba o abajo, pip por pip, o si le pongo cada 5 pips, hará saltos más grandes. Si le digo 10 pips, pues 10 pips. Y simplemente la estrategia de trampas se haría automáticamente, y lo que sería fundamental es que supierais elegir si es alcista o bajista. Entonces, el gestor de órdenes y el indicador, que están aquí en herramientas, son el indicador a solamente, o que es este de aquí, o indicador más gestor, que creo que es más interesante. Los podéis adquirir individualmente en el link que ya os he pasado, o si no, también en las formaciones en codigotrading.com, en la página principal. Si bajáis un poco, pues está la formación Pro, la Élite y la VIP. En el caso de la Pro está el indicador código T, en el caso de la Élite está el indicador y el gestor, y en la VIP también indicador y gestor. Y estas formaciones pues tienen clases virtuales, la VIP incluso clases privadas durante 6 meses donde estamos a solas, el canal de Telegram con análisis y apertura de operaciones, grupo de dudas, curso de iniciación completo, curso de estrategia código T completo, herramientas de backtest, el indicador y el gestor, el curso de trading cuantitativo y aulas privadas, aparte de las aulas grupales, eso el más completo.
Entonces, sí ha apuntado mucha gente a lo que es la nueva promoción. A ver, que lo tengo que... un segundo. A la nueva promoción donde lo que es la formación pro la tenéis pues aquí, que no, tenía que encontrar dónde estaba. Ahora ya lo tengo. Dadme un segundo y enseguida, mira, lo vamos a ver en el propio canal de YouTube. Aquí, la promoción, no sé por qué me complicaba. Esta promoción nos permite tener el curso Pro totalmente gratis con una apertura de cuenta. Entonces, si queréis más info, si os queréis apuntar, de momento está disponible esta promoción. No sé, depende de cuándo veáis el vídeo, a lo mejor ya no. Y os dejo el link. Me lo abre muy raro, un segundo. Vale. El link es este que os dejo, también lo tendréis en pantalla y todavía estáis a tiempo. Y la formación pro, pues precisamente ya habéis visto en la página web que os viene con aulas virtuales, canal de Telegram con análisis de apertura de operaciones, grupo de dudas, curso de iniciación completo, el curso de la estrategia código T, las herramientas de backtest y el indicador código T, que es el indicador que os he mostrado. Vamos a tomar alguna operación. Aquí, pues difícil, aunque estemos en M5, que en los minutos que nos queda de aula se dé, pero bueno, le vamos a dar seguimiento para poder operar rápido. Vamos aquí y justo en el cambio de año, mira, coincidió que hay una trampa. Entonces, cositas. Se puede operar con la variante 5,5 o con 0,5. Entonces yo ahora mismo os voy a mostrar pues la operativa más simple, más ideal para alguien que empieza, alguien que es principiante, que sería pues el TP en el extremo y el stop loss aquí debajo. De tal manera que lo vamos a hacer así. Para entrar nos vamos al botón de entrada a mercado. Pues yo pongo un 2, no recomiendo más de un 1 si estáis empezando. Es una compra. Ya hemos analizado esto, que estábamos alcistas. Ponemos aquí el stop loss y en el extremo siempre cuerpos, no mecha. Pongo el profit. Si os fijáis, no me miro las mechas, sino donde hay los cuerpos de la vela. Y aquí tendríamos la primera operación. Tenemos que tener siempre, visualizar lo que eran los puntos. Entonces, aquí arriba tendríamos los dos últimos, sobre todo los dos últimos, los dos más inmediatos. Y aquí los soportes, ¿no? Este sí se forma el siguiente, si no aún estamos en este, de aquí atrás, porque esto no lo sabemos hasta que cruce este rojo. Pero es un poco que el SAP es como que ya sin que yo lo pinte lo tendríais que tener un poco visualizado, tenerlo un poquito en mente. Vale, vamos a ver la operación. Mira, ha habido gap de cambio de año y take profit. Entonces ya podríamos apuntar, si estamos haciendo un backtest, el resultado de la operación. Me calculó... No, me calculó bien, pero es que esta operación ha sido una locura, porque con 59 pips se han ganado 861. No es que haya habido ningún error, o sea, se pasó de 10.000 a 13.285 por el hecho de que el TP está lejos y el stop cerca. Mira, de momento no ha marcado un nuevo alto, por lo tanto seguimos. Ahora sí, ahora ya tendríamos confirmado que este punto donde habíamos entrado es un nuevo SAP, una secuencia de altos y bajos, y aquí tendríamos que donde está ahora ya está marcando un nuevo rojo. De tal manera que tenemos que actualizar este nivel verde, porque ahora ya no es aquí, sino que el punto que nos marcaría cambio de tendencia es en este punto de aquí. Y vamos a ver, mira, aquí tendríamos otra trampa alcista, la trazamos y
ya veis que la dificultad reside en identificar la tendencia. No os estoy explicando muy bien qué es una trampa. Me he centrado mucho en lo otro, pero realmente, si por ejemplo usando el gestor de órdenes, solo tendríais que saber leer bien las tendencias, que es todo lo que llevo explicando y profundizando hasta ahora. El funcionamiento de cómo se opera la trampa, por si en lugar de con el gestor lo hacéis de forma manual, pues sería otra opción ya de ver exactamente cómo se opera manualmente, y hoy pues se me ha ido mucho el tiempo porque quería centrarme muy bien en que analicéis bien la tendencia, pero de forma resumida son soportes que no son SAP, no son tan, bueno, pueden ser SAP, pero no es tan relevante como el SAP, sino intermedios en los que el precio hace una pillada. Y con el Fibonacci, esto lo he explicado en muchísimos vídeos del canal, si buscáis estrategia de trampa, código trading, tendréis un montón de vídeos, y pilla entre el 105 y el 50 del Fibo. Y los parámetros los tenemos aquí. Por si los tenéis que copiar iguales, pues hacéis una captura del vídeo y podéis configurar el Fibo igual. Vale, lo mismo. Vamos a tomar la entrada, el stop en extremo, el take profit. Este ya no será un ratio muy agradable porque es como un ratio 1-1. Pero vamos, mira, pues se fue a favor, pero al final en contra, ha sido un stop loss, pero el stop ha sido muy pequeño comparado con el take profit y realmente este TP nos disparó, y ahora el retroceso no nos podemos quejar. Aquí tendríamos una nueva entrada en este punto y lo mismo un stop en extremo, un take profit en el otro extremo. Uy, ¿sabéis que hice un error? ¿Sabéis que la otra entrada en realidad era un TP? Que este profit debería de estar en cuerpos. Y os lo he explicado antes, y lo he puesto aquí. Y mira, me fui a extremo, no sé por qué, pero en realidad el stop va a extremo, eso sí que va por mecha, pero el TP siempre a cuerpos. Y mirad, sí que hubiera sido un TP operándolo bien. Pero como lo hice mal, me como el error y ya está. Acabamos con la pérdida, que es lo que yo he apuntado aquí, porque pues me confundí, pero realmente si hubiéramos cumplido bien el plan, eso no era una pérdida. Vamos a por la siguiente, me di cuenta ahora. No sé si por el chat alguien se dio cuenta. Vale, José Antonio dice, la promoción pro gratis a mí no me salía disponible. ¿Puedes poner de nuevo el enlace para apuntarme? Lo tienes arriba de tu comentario. 2 por arriba y ahora funciona. Sí que hubo un momento que hubo un pequeño desajuste en la web y os salía un error. Pero igualmente los que os inscribisteis, aunque os saliera error, tenemos los datos, para que podáis acceder a la promo. Después comentan si se puede ver todo el curso de hoy. Sí, puedes ver todo el curso de hoy, como todo lo que explico en la clase de hoy, al terminar, porque el vídeo queda colgado íntegro en el canal. ¿El indicador sirve para Forex Tester? No, el indicador no es para testear, sino que es para operar, porque en el Forex Tester pues no hay la versión. Puede que en un futuro la haya, de momento no. José dice saludos Dave, saludos José. Pues vamos a por esta entrada, no me despisto ahora con lo de los cuerpos. Y vale, pues ahí la tenemos. Mira, otra pérdida, no pasa nada, la apuntamos. 12,759, ya veis que lógicamente con stops pegados y TPs lejanos pues se pierde más, pero creo que es más fácil eso que la estrategia de 0,5. Aquí ya no hay fuerza, esta trampa, mira, nos acaba de romper el nivel, por lo tanto es lo que era interesante encontrar, que era encontrarnos con un cambio, ¿no? Si trazamos nuevamente lo que teníamos, ahora nos ha roto el último verde, ¿no? Que es el último soporte de SAP, de secuencia de altos y bajos, por lo tanto ahora pues ya estaríamos para dejar de operar, de tal manera que borramos este nivel y ya rompiendo tan fuerte abajo, es una excepción, que está bien que haya salido, que os he dicho que
tendríamos que tener un primer verde y un segundo verde, a no ser que rompa tan fuerte que se nos lleve 2. Si os fijáis, de la secuencia de altos y bajos, aquí ya nos ha llevado tan contundentemente este, incluso ya testea el siguiente. No sé si ya se lo llevó, pero es la excepción de que ya podemos ir bajistas directamente. Vale, aquí tenemos otra entrada, así vemos también una entrada ya bajista, porque esto ya sería confirmado, no creo que haya llegado al segundo, pero también están tan lejos que rompiendo tan fuerte no le pido la estructura. Entonces es una pequeña excepción que sucede poco, pero a veces sucede, ¿no? Vamos a vender con el stop en extremo y el profit en los cuerpos, que es aquí, nunca me echa. Realmente hubiéramos tenido de momento todo profits. Hemos tenido un stop por haber hecho un error en el profit. Mira, estaba bien de momento. Mira, pues sí, se fue a profit y aquí nos volvemos a remontar y hemos cubierto las dos pérdidas, incluso ya hemos ganado más de lo que teníamos antes. Y este sería el caso bajista. Vamos a chequear un momento el mercado en tiempo real. Vemos que no nos está dando ninguna entrada. Tampoco tengo marcado el sell. Si quisiéramos que se operara solo tendría que marcar el sell. Vamos a ver en M1. Lo mejor es actualizar para que no haya líos, ¿no? Actualizar el asesor, siempre carita sonriente. Bueno, lo que es cómo funciona el gestor ya y el indicador lo veréis en el próximo miércoles, no os preocupéis. Pero a ver, en M1 estamos ahora en Ethereum. Cargo mis parámetros. Los parámetros son editables y si alguno tiene pequeñas modificaciones en el plano operativo, lo puede hacer, ¿eh? Por ejemplo, que alguien diga, mira, es que yo en lugar de entre 4 velas y 55 le pido mínimo 5 velas y máximo 40. Soy más exigente, trampas de un tamaño más delimitado. Se hace así, se hace aceptar y ya los niveles son los nuevos. O sea que cualquiera puede editar lo que él hace, ¿no? Pero yo los parámetros que tengo es mi forma de operar. A ver, hoy no sé tomar ganancias antes de llegar a take profit. ¿No se toman ganancias antes de llegar a take profit? No. O sea, a no ser que trabajes con 2 take profits, esta sería la manera de trabajar en esta estrategia. Hay otras estrategias o variantes de esta que pueden ir de otras maneras. ¿En qué temporada analizamos la tendencia? Mira, yo aquí en Forex Tester, que es donde hemos operado, estoy en H4. Entonces, si operas en H4, analizas la tendencia en H4. Si operas en diario, analizas en diario. Si operas en M15, en M15. O sea, no cambies de temporalidad. Analiza donde operas. No os compliquéis ni en mirar cómo van otras correlaciones de mercados que tienen correlación, o sea, que se me han parecido, o entrar a ver índices, o mirar, aparte de H4, también mirar el diario, mirar M15 en intradía. No. Simplificad, hacerlo simple, o sea, una cosa que funciona, una estrategia simple pero efectiva, no la compliquéis, porque si con algo sencillo se puede ganar, no hace falta complicarse la vida. ¿Usas alguna media móvil o indicador? A ver, en caso de que os pueda ayudar a operar o en lugar de la secuencia de altos y bajos, a alguien que sea muy negado para analizar el SAP, podéis meter una media exponencial de 100 periodos al cierre y eso, si os fijáis aquí coincide la rotura, ¿no? Que cuando nos rompe el último soporte, el último bajo de la secuencia de altos y bajos del SAP, pues también rompe, si estamos en la zona de arriba y además la inclinación de la media móvil es arriba, es alcista. Cuando nos rompe para abajo y la inclinación de la media móvil también cambia, es bajista. Si os fijáis aquí, sin hacer nada de la secuencia de altos y bajos,
la operativa hubiera sido la misma, ¿no? Estas tres trampas que si se hubieran operado bien eran 3 TPs, hubieran sido igual, y este otro TP pero bajista también hubiéramos hecho porque ya estaba pues la cosa bajista. Entonces, en caso de adjuntar algún indicador que os pueda ayudar, sería esta media móvil. Pero yo os digo, si aparte de la media móvil os acompañáis del SAP o incluso podéis prescindir de la media móvil, casi que mejor. Dice José Antonio, para acceder a la promoción hay que hacer un depósito de 500 euros como mínimo en uno de los distintos brokers propuestos. ¿Eso después se puede retirar? No es suficiente con crear una cuenta y poner 500 euros, sino que tiene que haber un mínimo de operaciones hasta que se libera y lo que es el broker os financia el curso, o sea, os paga la formación. Las dudas que tengáis, lo mejor es que os inscribáis y ahí podéis contactar o en el chat de la web y os resolverán todas las dudas, pero sí que puedes acabar retirando. Además puedes operar con el 0,01% de la cuenta y son poquitas operaciones y ahí, aunque ganes un poco, pierdas un poco, si lo haces con cabeza, con stop loss, riesgos moderados, pues te sale igualmente mucho mejor que el propio curso. Y además se os puede dar acceso ya a lo que es el canal de Telegram con operativa, donde yo pues muestro las operaciones y ahí pues os podéis inspirar un poco. Hola, Código, ¿dónde puedo conseguir un capital de 10K o 20K para operar? Estuve operando durante 3 años en CFDs del Nasdaq sacando un promedio del 30-70 puntos diarios. Pues hay un montón de opciones. Tendríamos que ver exactamente qué tipo de operativa, qué drawdowns, no solo el beneficio. Entonces tendrías desde lo que es trading social, a publicar tu cuenta en trading social para que inviertan en ella. Habría la opción de mostrar tu cuenta auditada a fondos de inversión. Hay muchas maneras. Entonces, en este caso, para pues asesorarte un poco mejor, si quieres me puedes escribir un email a dave@codigotrading.com. Os lo apunto aquí. Me escribes ahí y te asesoro mejor. Si escribís a Dave, soy directamente yo el que responde. Saludos desde Rosario, Argentina, dice Iván. Hostia, al palo del micro, si os fijáis cuando leo el chat, me tapa justo el chat hoy de la manera que lo he puesto. Mamma mía. ¿Qué porcentaje recomiendas operar del capital por operación? A ver, si empezáis yo recomiendo el 1%. No recomendaría más que un 1%. Pero yo trabajo con el 2, que eso sería el tope, pero para hacer el 2 tenéis que tener mucha confianza ya en vuestra operativa. ¿De cuántos periodos es esa media móvil? Mira, os pongo, es una media móvil estándar, una Moving Average, de 100 periodos con exponencial EMA al cierre. Estas tres son las cosas importantes al configurar una media móvil. Y es 100 periodos exponencial al cierre, que en este caso pues coincide con la operativa de lo que es la lectura de la tendencia que hemos hecho. ¿De acuerdo? Bien. Espero que os haya gustado la clase y si es así, no os olvidéis pues de pegarle un me gusta porque realmente me ayuda mucho a que otras personas puedan conocer Código Trading y ya que la clase es gratis, pues es una buena manera de darme vuestra ayuda, vuestro apoyo si realmente os ha sido interesante y a mí me ayuda mucho porque posiciona bien los contenidos para que muchos más puedan descubrir lo que es el canal de Código Trading. Aparte de eso, os invito a ver qué preparo. Eso. Os invito a suscribiros al canal si no lo estáis y dar la campanita porque así los directos como hoy os va a avisar YouTube. Y además, visitar la academia de codigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.